Gracias, muy pero muy buenos días, que el Señor les bendiga y nos bendiga un montón, aún mucho más de lo que ya nos ha bendecido, porque realmente estamos siendo profundamente bendecidos por nuestro Señor y cómo no darle a Él toda la gloria y toda la honra por regalarnos una jornada tan preciosa, tan especial, tan significativa. Así que gracias a Dios por esta jornada y gracias a Dios por permitirme ser parte de esta celebración, de este culto. Comparto con ustedes los saludos de la Iglesia Sion de Leandro en Alem, así que para los pastores y para toda la congregación, reciban por favor los saludos de nuestra iglesia. Y precisamente, como ya lo decía Anto en la dirección, los pastores también en su saludo inicial nos hemos reunido como iglesia y como familia. Y qué privilegio y qué bendición que sea así. Creo que lo hemos notado en cada momento, en cada segundo a lo largo de este precioso culto que realmente Dios nos ha reunido, nos ha acercado a Él. Por eso somos iglesia, porque Él, a través de su obra perfecta y grandiosa, nos ha acercado a Él y en consecuencia nos ha unido a nosotros. Y eso ha quedado en evidencia en cada momento, en cada testimonio, en cada tiempo de oración, en cada alabanza. Damos gracias a Dios por esta iglesia amada, por la obra que Dios está haciendo en Jardín América y en todos los alrededores, cada obra, cada iglesia que mencionaban. Gracias al Señor, porque Él sigue siendo fiel, porque Él es poderoso, porque el Dios vivo sigue obrando. ¿Y cómo no vamos a darle gracias a Dios precisamente por eso? Y pensaba, qué maravilloso es el milagro de un corazón agradecido. Y digo milagro porque nos hemos casi mal acostumbrado a quejarnos y a quejarnos tanto, y muchas veces con justa razón, porque tenemos tantas cosas por las cuales lamentarnos, que nos hemos olvidado de agradecer. Hemos naturalizado la queja y nos hemos olvidado de ser agradecidos. Hemos puesto por delante todo nuestro sufrimiento y tantas veces hemos puesto en el rinconcito allá en la esquina todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Así que qué maravilloso es ver al pueblo de Dios reunido, levantando su voz para darle gloria y para darle gracias a un Dios extraordinario, a un Dios que sigue obrando, a un Dios que provee, a un Dios que está atento de manera especial a cada una de nuestras situaciones y necesidades. Y querida iglesia, cuando nosotros damos gracias a Dios, de ningún modo nos estamos olvidando de los problemas. Cuando damos gracias a Dios, no lo hacemos desde la indiferencia como si no pasara nada. No, para nada. Cuando damos gracias a Dios no estamos diciendo, bueno, tus problemas no son tan graves, no pasa nada, de ninguna manera. Porque cuando damos gracias a Dios, estamos reconociendo que a pesar de la dificultad, que a pesar de la enfermedad, que a pesar del tremendo problema que estamos experimentando, Dios es más grande. Dios es mucho más poderoso. Su amor se extiende, su misericordia se manifiesta, su gracia sigue siendo vigente. Por eso, queridos hermanos, los problemas no deberían ser un impedimento para ser agradecidos. Y qué bueno que lo hemos visto en este culto, en esta mañana. Que a pesar de tantas situaciones difíciles que varios han compartido, han dicho, gracias a Dios. Gracias a Dios porque estuviste. Gracias a Dios porque estás. Y gracias a Dios porque podemos seguir confiando en que estarás también en el futuro. Y muchas veces, como decíamos hoy, nos quejamos tanto que hemos formado una atmósfera de queja y lamento, de descontento. Y en otros casos no son quejas, a veces son preguntas, a veces son interrogantes.
Una de las hermanas que pasó acá con absoluta sinceridad, como tantas veces hemos hecho nosotros, planteaba y decía, o el hermano decía, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? ¿Por qué el sufrimiento ha llegado y golpeado la puerta de casa? ¿Por qué nosotros? Hermanos, ¿cuántas veces en medio del dolor y del sufrimiento hemos expresado nuestras preguntas a Dios? Le hemos llevado nuestro dolor, nuestras preocupaciones, nuestro cansancio, en tantas otras ocasiones también nuestro desaliento. Y cuando vamos a la palabra de Dios, vemos que precisamente eso también es lo que hizo el profeta Habacuc. El libro, precisamente, del profeta Habacuc comienza con una serie de preguntas que expresan la angustia de este hombre. Expresan el dolor, el sufrimiento, lo que él veía y lo que él sentía en medio de todo lo que estaba sucediendo en su pueblo. Habacuc levanta su voz ante Dios de algún modo también desconcertado por la violencia y por todo el sufrimiento que lo rodeaba. Pero para ser más precisos, vayamos precisamente a la palabra de Dios. Vayamos al libro de Habacuc, aquellos que me quieren acompañar con la lectura en sus palabras, en sus Biblias. Habacuc capítulo 1, a partir del versículo 2 hasta el 4, la palabra dice así. Habacuc 1:2. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades?, se pregunta el profeta. ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos superan en número a los justos, de modo que la justicia incluso se ha corrompido. Y Habacuc se hace ante esta situación que él tan bien describe, esta pregunta tan humana, esta pregunta tan genuina, tan sincera, tan familiar, esta pregunta que tantas veces incluso nos hemos hecho nosotros en medio del sufrimiento, en medio del dolor. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiremos viendo el dolor, la injusticia? ¿Hasta cuándo nos visitará la calamidad, la enfermedad? ¿Cuántas veces nosotros también, hoy el hermano que cantaba la canción decía, enciendo la tele y veo noticia mala tras noticia mala? Veo los estados y aparece expuesta las situaciones de injusticia, de corrupción. La mentira, el dolor es tan, pareciera ser, en cada calle donde vamos, cada puerta que tocamos, vemos alguna situación triste y dolorosa. ¿Cuántas veces también en medio de esas situaciones que nos angustian y que incluso nos preocupan, sentimos a su vez que tan poco podemos hacer? Y otras veces, aun cuando hemos hecho mucho, pareciera seguir siendo que es poco, que incluso que a veces no es nada. Y sentimos la impotencia del dolor, del sufrimiento, que claramente nos atraviesa y nos indigna cuando vemos todo eso en nuestra sociedad. Cuando vemos una sociedad dolida que al mismo tiempo en medio de su dolor se desarma. Una sociedad que se derrumba en medio de su pecado. Habacuc veía eso y ante ese panorama, un panorama que seguramente muchas veces nosotros podemos asociarlo con nuestra propia realidad, haciéndonos la misma pregunta que se hizo el profeta.
¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiremos así? Y por si eso fuera poco, igual que Habacuc, muchas veces clamamos a Dios, gritamos incluso al cielo y pareciera ser que Dios guarda silencio. Qué difícil es, hermanos, que cuando sentimos o cuando experimentamos precisamente esa sensación, que en medio de nuestra angustia clamamos y pareciera ser que Dios no responde, de que los grifos del cielo se han cerrado, que las ventanas han sido trabadas, que la puerta del cielo tiene llave y nuestras oraciones no acceden. Y nos preguntamos como Él, ¿hasta cuándo he de clamar sin que tú nos salves? ¿Hasta cuándo, Señor? Y ahí es, en medio de esa oración, que nos preguntamos nosotros, ¿se habrá olvidado Dios de mi vida? ¿Se habrá olvidado Dios de mi familia? ¿Será que a Dios ya no le conmueve el dolor? ¿Es posible que a Dios ya no le conmueva el sufrimiento? ¿Es posible que Dios, al igual que nosotros, naturalizó las malas noticias y por eso ya nuestras oraciones no mueven su corazón? Habacuc se hacía estas preguntas. Y se hacía estas preguntas mientras vivía en un tiempo donde el pueblo de Judá deshonraba abiertamente a Dios. Y como veíamos y como decíamos recién, la violencia, la injusticia estaban por todas partes. Desde lo más cotidiano, desde lo más sencillo, como decía el pasaje, hasta los tribunales. Los más importantes cargos estaban manchados por injusticia y corrupción, al igual que las personas más sencillas. Todos vivían de una manera que no agradaba a Dios. Y el profeta que miraba esa realidad se dolía en su corazón y no la entendía. Él decía, si Dios es justo, ¿por qué no actúa de inmediato? Si Dios es justo, ¿por qué no interviene ahora mismo y corta con todo el mal, con todo el sufrimiento, con toda la injusticia, con un pueblo deshonesto, desagradecido? Evidentemente Habacuc estaba dolido, estaba sacudido por la realidad. Seguía diciendo, si Dios ve todo, ¿por qué permite que eso continúe? Y Habacuc, querida iglesia, es el fiel reflejo de un corazón que realmente cree en Dios, pero que observa un mundo que evidentemente está tan alejado de Dios y de todo lo que Él desea. Y nosotros nuevamente nos vemos inmersos en esa realidad. Porque cuántas veces hemos orado y clamado a Dios por un avivamiento, por justicia, por perdón, por restauración, para que ya no haya más dolor, que las personas cambien su actitud. Día a día vemos situaciones de violencia, de abandono. Y entonces surge la pregunta que desde el principio de este pasaje nos interpela. Señor, ¿por qué permites esto? Señor, ¿por qué sucede esto? Señor, ¿por qué sucede esto en medio nuestro? Señor, ¿por qué sucede esto en un pueblo, en una ciudad donde la iglesia tanto te ama? Donde la iglesia te sirve con tal fervor. ¿Por qué vemos injusticia, dolor y sufrimiento en una ciudad, en un pueblo donde la iglesia es tan agradecida? Donde la iglesia ora tanto, donde sus miembros te aman tanto, Señor, ¿por qué? Y Habacuc no solo se preguntaba por qué Dios no intervenía ante el pecado de Judá, sino que él también se planteaba y se preguntaba cómo lo iba a hacer. ¿De qué manera el Dios poderoso
iba a actuar e iba a brindar una enseñanza a este pueblo desobediente. Él pedía juicio, pero nunca imaginó la respuesta que Dios le daría. Lo sorprendente en este caso no fue que Dios castigara a Judá por su pecado, porque de algún modo tiene mucha lógica. Hay un pueblo desobediente, un pueblo que no agrada a Dios, un pueblo que no honra a Dios, que no le agradece a Dios por las bendiciones recibidas. Entonces es lógico que Dios intervenga y que lo castigue. Al menos desde nuestro punto de vista humano, eso es bastante lógico, tiene bastante sentido. Pero lo sorprendente y lo desconcertante fue que Dios eligiera como instrumento de juicio para Judá a un pueblo aún más malvado, los babilonios. Sí, una nación violenta, una nación idólatra, despiadada. El profeta decía, ¿cómo es posible, Señor, que vas a traer tu juicio y tu justicia sobre la desobediente Judá con un pueblo que es aún peor que Judá? ¿Por qué les vas a castigar a ellos por su maldad con el castigo de un pueblo que es peor? Los pecados de Judá son terribles, pero de los babilonios es mucho peor. Entonces de repente Habacuc no solamente está desconcertado por la maldad que vio en Judá, sino por el castigo que Dios le presenta, por la solución que Dios le propone. ¿Cómo Dios podía usar a un pueblo con esas características? Entonces seguramente se planteó lo que nos planteamos nosotros. Señor, el problema es malo, pero acá la solución es peor que la enfermedad. Como tantas veces hemos dicho, el remedio es peor que la enfermedad. Señor, vas a castigar a un pueblo injusto con un pueblo que es peor. Y después a los babilonios, ¿qué vas a hacer con ellos? Lo interesante es que nuevamente nos vemos identificados con el actuar de Habacuc. Porque tantas veces nosotros clamamos a Dios, pedimos cosas a Dios, pero al mismo tiempo no esperamos nada. Simplemente nos dirigimos a Él como si fuera un descargo, como si Dios escuchara, pero escuchara a media. Señor, yo te tiro esto y vos arreglate, pero sin esperar nada. ¿Cuántas veces hemos actuado así? ¿Cuántas veces hemos orado por cumplir, pero en realidad no hemos esperado nada? O tantas otras veces hemos orado, hemos clamado a Dios y le hemos dicho también cómo Él tenía que actuar. No solamente le hemos presentado a Dios el problema, sino que también le hemos planteado a Dios, sugerido a Dios, exigido a Dios que Él actúe conforme a nuestra voluntad, a nuestra manera, en nuestros tiempos y según nuestras formas. Porque también hacemos eso. Señor, tengo esta situación, actúa así, ahora ya. Y cuando no lo hace, y cuando Dios no actúa de esa manera, cuando el Dios soberano que cantábamos recién actúa según su absoluta soberanía, Habacuc también tenía preguntas. Pero Habacuc adoptó una actitud profundamente sabia. Habacuc se dispuso a esperar al Señor. Y miren, vayan conmigo ahora al capítulo 2. Recién hemos leído el capítulo 1. Vamos ahora al capítulo 2 del libro de Habacuc, versículo 1, y dice así. Habacuc 2:1, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia allí. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi clamor. Otras versiones dicen, y cómo responderá a mi queja, y ver cómo el Señor responderá a mi pedido.
Habacuc sabiamente decide hacer silencio. Habacuc sabiamente decide esperar. Se retira a una torre de vigilancia, no física, sino espiritual. Y es la actitud de alguien que quiere hablar, pero no simplemente hablar por hablar, sino que quiere comunicar lo que Dios tiene para decir. Está esperando que Dios responda. Y querida iglesia, ustedes lo saben porque lo vieron, lo han experimentado. Dios responde. Dios responde. Y por eso estamos dando gracias al Señor. Porque Él responde, siempre lo hace. Claro que sí, responde a su tiempo, responde a su manera. El Señor soberano responde conforme a su santa y perfecta voluntad. Pero siempre responde. Y siempre lo hace de manera perfecta. Y miren cómo sigue diciendo los versículos 2 y 3 del pasaje de Habacuc capítulo 2. Y dice así: entonces el Señor me dijo, porque el Señor le habló, porque el Señor respondió y dijo lo siguiente: escribe mi respuesta. Escribe mi respuesta. No solamente la tenía que escuchar. Claramente que para poder escribir tenía que escucharla. Y escucharla con claridad. Pero tenía que tomar registro escrito de la respuesta de Dios. Escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. No se tardará. ¿Qué respuesta tan poderosa le brinda al Señor? Y Dios le dice a Habacuc que lo que está a punto de ser revelado no es solamente para él. Él debe escribirlo, debe publicarlo, debe registrarlo con claridad, porque ese mensaje sería el consuelo y la fortaleza, no solamente para este profeta angustiado, sino también para el pueblo que vendría después. Sería un consuelo, una guía, una advertencia para aquellos que leyeran las palabras de Dios que registró Habacuc. Escribe la visión para que corra el que la lea. El mensaje de Dios iba a ser claro. El mensaje de Dios es contundente, urgente, de modo tal que aquel que lo iba a recibir iba a avanzar, iba a tomar decisiones, iba a moverse en fe. El que lo leía iba a correr. Pero eso no sería posible si Habacuc no lo registraba con fidelidad, porque la palabra que él había recibido debía con absoluta claridad transmitirle a otros. Lo fantástico en medio de todo esto es que Habacuc seguía con preguntas en su corazón. Él todavía no entendía por qué una nación tan malvada como Babilonia sería usada por Dios para traer castigo sobre Judá. Pero en medio de toda esta conversación, en medio de sus interrogantes, de sus preguntas, tal vez de sus quejas también, Dios le revela algo fabuloso. Dios le revela algo fascinante. Dios le muestra a Habacuc que Él lo ve todo. Dios todo lo ve. Dios conoce a los soberbios. Y aunque parezca que por un tiempo prosperan, no va a ser así. Dios ve la injusticia del malvado. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos desalentamos porque decimos, aquel que vive de esa manera tan deshonrosa prospera, y yo que le doy todo a Dios, me encuentro acá.
Y Dios le recuerda a Habacuc y nos recuerda a nosotros que Él todo lo ve. Que Él es el Dios justo, que no ignora la maldad, que no tolera el orgullo. Él sabe quién es cada uno. Él conoce nuestro corazón. Él conoce las intenciones con las cuales hacemos lo que hacemos. Y no solamente nosotros, toda la humanidad. Porque ninguna persona, en ninguna época, en ningún tiempo, en ninguna parte del mundo se escapa de la soberanía y del poder de Dios. Él nos conoce. Y ante eso Spurgeon escribió diciendo, si hay un pecado que es universal, es este. El orgullo. ¿Dónde no se encuentra? Lo hallarás en los más altos y lo verás también en los más bajos. Hay tanto orgullo en los harapos de un mendigo como en la túnica de un príncipe. El orgullo es una criatura extraña. Habita en palacios y también habita en chozas. ¿Hay algún corazón humano en el que no aceche el orgullo? Se preguntaba el predicador. Y qué verdad tan actual, querida iglesia. El orgullo está en todos lados y muchas veces también en nosotros. Y muchas veces también en nosotros, disfrazado de una manera tan sutil, pero también tan evidente. Y es entonces cuando Dios le dice a Habacuc, en Habacuc 2:4, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Y queridos hermanos, ¿cuántos de ustedes hoy están aquí dándole gracias a Dios en fe? ¿Cuántos de ustedes han venido hoy aquí prostrando su corazón en alabanza a Dios? No por las circunstancias recientes, sino por la fe que tenemos en nuestro Señor. Y nos muestra el libro de Habacuc que en contraste con el orgulloso está el justo. El orgulloso se mira a sí mismo, el justo mira hacia afuera. El justo mira y ve el obrar de Dios. El orgulloso se basa en lo que él puede hacer, en lo que él ha construido, en lo que él ha sembrado, en la cosecha que ha logrado. Pero el justo reconoce, así como Anto decía hoy ante las ofrendas, que todo le pertenece a Dios y que si hay algo por lo cual hoy vamos a darle gracias a Dios es porque Él lo concedió. Y es más, si somos justos es porque Él nos ha justificado. Ni siquiera eso nos pertenece a nosotros. ¿Cómo no le vamos a dar gracias al Dios que nos ha justificado, que nos ha llevado a vivir por fe, que hace que nuestra fe crezca y que provee aún mucho más de lo que nosotros necesitamos? Este versículo tan fantástico realmente fue una inspiración y una piedra angular del Evangelio. Pablo lo cita en Romanos, en Gálatas. El autor de Hebreos lo vuelve a retomar. Porque el justo vive por fe. Aún así, Habacuc no entendía el obrar de Dios. No lo podía comprender, no lo podía dimensionar, pero Dios no solo le aseguró que conocía el corazón de los soberbios, Dios también le mostró que Él sabe cómo tratar con ellos. Porque, hermanos, nada se escapa de la justicia de Dios. Todos algún día rendiremos cuenta delante de Él. Nada será pasado por alto, ni lo malo ni lo bueno. Y como también nos alienta la palabra a servir a Dios con pasión, porque nada de lo que hacemos es en vano. Así que después de estos dos primeros capítulos tan intensos, donde Habacuc presenta sus preguntas, sus quejas,
sus dudas, incluso sus lamentos. En medio de esta situación de tensión, donde le espera el juicio y el accionar de Dios, pero cuando Dios le dice cómo va a actuar, tampoco está conforme. No lo entiende. Vemos 2 capítulos tensos. La fricción entre un profeta angustiado y la respuesta de un Dios que no termina de convencer a este humilde orador. Pero lo bueno es que la historia no termina ahí. Porque después de las preguntas que hemos leído en el capítulo 1 y de la respuesta que Dios le brindó en el capítulo 2, vemos la oración de Habacuc en el capítulo 3. Ahora Habacuc ya no pregunta, ahora Habacuc ya no reclama, la actitud de su corazón ha cambiado y ha cambiado profundamente. Ahora Habacuc ora. Ahora Habacuc adora a Dios y dice Habacuc, capítulo 3, versículo 2, lo siguiente. Tremendo la oración de Habacuc. Nos tiemblan las piernas cuando leemos esa palabra, porque él dice: oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. ¿Quién de nosotros no teme cuando toma dimensión de la poderosa palabra del Dios cuyo universo está en la palma de su mano? Y él sigue diciendo: oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y me gusta mucho como este mismo pasaje lo dice la versión lenguaje actual, porque sus palabras son: Dios mío, yo sé bien que todo lo has hecho. Yo sé bien todo lo que has hecho y por eso tiemblo en tu presencia. Déjanos ver en nuestros días tus grandes hechos de otros tiempos. Y díganme, hermanos, si esa no es también nuestra oración. Déjanos ver en nuestros tiempos los grandes hechos del pasado. Señor, avívanos, aviva tu pueblo, aviva tu iglesia. Tus obras del pasado las queremos ver ahora. Señor, queremos ver tu obrar en medio de la injusticia. Queremos ver tu obrar en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Y Habacuc en su oración reconoce que el avivamiento no es una obra humana, no lo podemos provocar nosotros, es Dios quien lo hace. Por eso se dispone a clamar al único que puede avivar al pueblo y se dirige a Dios. Avívanos, Señor. Aviva a tu pueblo, y el desafío es que no sea solamente una oración colectiva, sino que, querido hermano, queridos hermanos, debe ser personal. Dios permita que hoy cada uno de nosotros se presente delante del Dios soberano con temor, temblando, porque claro, estamos ante el Dios poderoso, pidiéndole en su infinita gracia y misericordia que Él nos avive, que Él avive nuestro amor, que Él avive nuestra fe, que Dios avive nuestra obediencia, que Dios avive nuestra gratitud, porque hemos naturalizado la queja. Porque al igual que Habacuc, durante 2 capítulos nos hemos estado quejando y preguntando, para que recién al final nos postremos a adorar y agradecer. Y mientras Habacuc oraba, comenzó a alabar. Recordó lo que Dios había hecho en el pasado. Recordó la grandeza del Dios Todopoderoso. Y miren lo que sigue diciendo Habacuc 3, versículos 3 y 4 y luego el 6. Mientras la pianista nos da una mano, dice así: veo a Dios cruzando el desierto de Edom.
El Santo viene desde el monte Parán. Su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Rayos de luz salen de sus manos, donde se esconde su imponente poder. Ese es el Dios al cual oramos. Y Habacuc sigue diciendo, cuando Él se detiene, la tierra se estremece. Cuando mira, las naciones tiemblan. Él, el Dios Todopoderoso, al cual hoy le rendimos culto, derrumba las montañas perpetuas y arrasa las antiguas colinas. Y ante eso, ante esa grandeza, Habacuc no puede más que decir, Él es el Eterno. El Dios al cual hoy le rendimos adoración y gratitud es el Dios eterno. Es el Dios que adoraron nuestros antepasados. Es el Dios que seguirán adorando los que vendrán después. Porque Él es el Eterno. Habacuc 3:8 dice, ¿estabas enojado, Señor, cuando golpeaste los ríos y dividiste el mar? ¿Estabas disgustado con ellos?, se pregunta. Y automáticamente responde diciendo, no. Enviabas tus carros de salvación. El Eterno, el Salvador, enviaba carros de salvación a su pueblo mientras atravesaban la tierra seca en medio del mar que se abría. Y Habacuc recordaba las glorias del pasado y con fe se fortalecía en eso. Y ahora, en lugar de quejarse, en lugar de lamentarse, en lugar de simplemente detenerse a ver la angustia del pueblo, la injusticia, porque lógicamente, como decíamos al principio, en nuestra gratitud no hay indiferencia. Hermanos, nosotros al estar acá no nos olvidamos de lo que sucede afuera. Al contrario, como hacía hoy el pastor y los hermanos, oramos para que el evangelio alcance a aquellos que aún no le conocen. Estamos acá para ser fortalecidos y que nuestra gratitud impacte a un pueblo que solamente se lamenta y se queja y que no haya en nada en su vida razón por la cual darle gracias a Dios, aun cuando muchos de ellos lo tienen todo. Porque eso también nos pasa a nosotros, hermanos. Cuando nos falta la salud le pedimos, pero después cuando estamos bien nos olvidamos de agradecer. Son más de 10.000 razones, como bien decía Anto. Hay innumerables razones para darle gracias a Dios, pero Habacuc encontró una principal. Habacuc, en medio de la desolación, encontró una razón que sobrepasa todas para darle las gracias a Dios, para darle la gloria a Dios. Por eso él pudo decir en su oración tan conocida y que tantas veces hemos repetido, capítulo 3, versículo 17, él dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos. Hoy vemos muchas cosas, una mesa completa, extendida, un rincón abundante, razones suficientes para darle las gracias a Dios. Pero lo que Habacuc plantea es, ¿seguiremos honrando a Dios? Dios quiera que no. Oramos para que no suceda. Pero si el año que viene el rincón está vacío, ¿estaremos acá dándole gracias a Dios? Si el año que viene, en lugar de estar más sanos, seguiremos enfermos,
Si el año que viene el trabajo nos falla, la enfermedad nos visita, el dolor nos golpea, el rincón está vacío, ¿daremos gracias a Dios? Porque si no, simplemente estamos agradeciendo por sus bendiciones y no a quien bendice. Porque si no, simplemente nos importa lo que Él nos da y no quién es Él. Por eso Habacuc, después de describir esa desolación, dice: aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Aún así, aún así. Hoy podemos darle la gloria a Dios porque es un Dios proveedor. El pastor claramente lo decía en su oración y me lo comentaba. Hemos visto milagros maravillosos. ¿Cómo no darle gracias al Señor? Pero cuando su accionar, así como sucedió con Habacuc, no es según lo que nosotros esperamos, ¿le seguiremos dando gracias? Aunque todo esté mal, decía Habacuc, aunque la ruina nos visite. Habacuc decía: aunque Babilonia arrase con todo, aún así me alegraré en el Señor, porque Él es la razón de mi gratitud. Él es la razón de mi gratitud, porque el Dios a quien adoramos no cambia. Lo cantábamos hoy, Él permanece fiel. Por eso Habacuc pudo afirmar: el Señor soberano es mi fuerza. Pero Habacuc no solamente se quedó en eso. En su oración mencionó algo que realmente nos estremece, porque él dice: en la ira, Dios, acuérdate de la misericordia. Y Dios lo hizo. La oración de Habacuc fue contestada en la cruz de Cristo, porque cuando su ira santa se derramó sobre Cristo, su perdón se derramó sobre nosotros. Y hoy le damos gracias al Dios Salvador, al Eterno, al que hace milagros, al que protege a los niños, al que sana al enfermo, al que hace que la cosecha sea abundante, el que nos permite participar de la mesa, recordando que Él nos ha salvado. Porque en la cruz la justicia y la gracia se encontraron. Y Dios derramó su santa justicia sobre Jesús y su santa gracia sobre nosotros. Allí la justicia y el amor se abrazaron, amor que nos llevó a su presencia. Por eso hoy, querida iglesia, podemos dar gracias, porque somos salvos gracias a la obra de Cristo, y somos salvos eternamente. Eternamente. Somos salvos y tenemos a Cristo, aunque la higuera no florezca. Cristo está con nosotros, no nos podrá apartar de su amor, ni siquiera la sequía en medio de las vides. Aunque se pierda la cosecha del olivo, daremos gracias al Señor que nos salva, al eterno Dios. Aunque los campos estén vacíos y no den frutos, aunque los rebaños se mueran y los establos estén vacíos. Y la gran pregunta que nos hacemos y que yo día tras día me hago es: ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo es posible agradecer cuando la desolación nos visita? Porque, hermanos, cuando vemos la abundancia es maravilloso agradecer, pero al mismo tiempo es fácil. Pero cuando no hay nada, cuando el desierto es árido y vacío y no hay una gota de agua, ¿cómo hacemos para agradecer? Y es ahí cuando Habacuc nos recuerda:
Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Querida iglesia, nosotros nos debilitamos. Nosotros nos cansamos. Nos enfermamos, luchamos, tenemos temor, nos preocupamos. Pero Dios sigue siendo eternamente fiel. Me encanta como el salmista en el Salmo 73, 26 lo dice. Porque en una declaración poderosa él afirma: puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Nada ni nadie nos apartará de su amor. Ni la abundancia ni la escasez dejarán que ya no agradezcamos, porque le agradecemos a Dios por su obra perfecta. Y por eso, hermanos, estamos hoy reunidos acá, agradeciéndole a Dios mientras esperamos que nuestro Salvador venga por nosotros. Y no es una espera en vano. Él merece nuestra espera. Él es digno de nuestra fidelidad, de nuestra gratitud. Porque algún día, y ese día llegará, ya no habrá muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Ya no habrá campos vacíos, ni cosechas perdidas. Ya no habrá pérdida, ni llanto escondido en nuestro alma. Ya no habrá angustia que visite nuestra casa. Porque estaremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores para siempre. Y por eso le damos gracias a Él. Tenemos tanto para agradecer. Tanto para agradecer al Dios eterno, al Dios de nuestra salvación. Por eso juntamente con Habacuc decimos: aunque todo me falte, yo me alegraré en el Señor. Pero también decimos: aunque tenga todo en abundancia, yo me alegraré en el Señor, porque Dios es más grande. Dios es más grande que nuestra escasez, pero también es más grande que nuestra abundancia. Dios es más grande que nuestra enfermedad, pero Dios también es más grande que nuestra salud. Dios es más grande que nuestro temor, pero Él es más grande que nuestra seguridad. Dios es más grande que nuestros problemas, pero Dios también es más grande que nuestras soluciones. Por eso todos nosotros lo necesitamos a Él. Por eso no hay nadie, sin importar su situación, que pueda decirle a Dios: yo no te necesito. Por eso hoy estamos acá. Por eso le damos las gracias, no porque todo está bien, sino porque Él sigue siendo fiel. Porque Dios sigue salvando. Porque Dios sigue transformando a esta familia maravillosa. Porque el Espíritu Santo que Dios nos ha dado sigue obrando a nosotros para hacernos crecer hasta que alcancemos la altura de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque ahí es a donde apuntamos. Y gloria a Dios por todo lo que Él nos ha permitido pasar. Si eso produce en nosotros frutos que agradan su nombre. Frutos que despiertan honra, gloria y gratitud. Porque hoy hemos venido a darle gracias. Gracias porque Él sigue siendo Rey. Gracias porque Él es el Señor. Gracias porque nada se escapa de su mano. Gracias porque Él ve la justicia y la injusticia. Gracias porque Él conoce el dolor, como también conoce nuestra alegría. Gracias al Señor porque Él conoce lo que nos falta. Y conoce también todo lo que nos ha dado. Hoy agradecemos al Señor. Hoy nos alegramos en Él. Hoy reconocemos que Él es suficiente. Porque aunque todo nos falte, lo seguiremos teniendo a Él. Y lo tendremos para siempre. Amén. ¿Querés ponerte de pie o querés que oremos juntos?
Y damos gracias al Señor diciendo: Padre amado, Dios Todopoderoso, a ti, Señor, es toda la gloria y toda la honra. Señor, estamos postrados ante tu presencia. Nos humillamos ante ti. Y por los méritos de Cristo, Señor, estamos ante el trono de la presencia de nuestro Dios, para darte gracias. Gracias, Señor, por lo que hiciste. Gracias, Señor, por tus glorias pasadas. Gracias, Señor, porque al escuchar el testimonio de los otros, somos fortalecidos también en nuestra fe. Pero, Señor, también te agradecemos por el ahora. Te agradecemos por lo que estás haciendo en nuestra vida en este momento. Te agradecemos por tu obrar presente. Te agradecemos por transformar nuestras vidas, por sacudirnos, por desafiarnos, Señor, por interpelarnos. Y, Señor, te damos gracias por lo que harás, porque seguiremos viendo tu gloria en cada momento y en cada situación. Señor, no sabemos lo que va a suceder, pero sabemos que ahí estarás tú. No sabemos, Señor, con cuánta abundancia o escasez nos vamos a enfrentar, pero ahí estará el Dios que nos salva. El Dios glorioso y todopoderoso no se ha olvidado de su pueblo. Por eso te damos gracias, Señor, porque aunque falte todo, nunca nos faltarás vos. Y con eso nos basta, Señor. Con eso nos basta para siempre, porque somos tuyos, te pertenecemos y estaremos contigo por el resto de la eternidad. Gracias, gracias, Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Gracias al Señor por su palabra que ha sido más que suficiente para nosotros. Bendecimos tu vida, Cristian, como también lo hiciste hoy con nosotros en esta mañana. Vamos a pasar ahora, iglesia, un momento tan lindo, tan sublime, tan hermoso como es participar entre todos de la cena del Señor. Un recordatorio de su sacrificio de amor, de su entrega en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros para obtener la salvación de manera gratuita. Te invito, iglesia, que le entregues tu corazón al Señor, que no lo dudes. Si nunca lo hiciste, acércate a alguien y contale de que hay un vacío, de que hay una necesidad enorme dentro tuyo. Y el pastor nos va a guiar a esta celebración tan preciosa, así que dispone tu corazón a no solamente participar, sino a reconocerte una vez más como deudor y necesitado de su gloria y de su compasión. Amén. Puede tomar su asiento. Damos gracias a Dios por esta mañana tan especial. Tal vez usted pueda pensar que el culto está demasiado extendido. No nos alcanzaría el tiempo para poder dar gracias a Dios por todo lo que Él es. Primero, por lo que Él es. Y segundo lugar, por lo que Él ha hecho. Por eso es que el salmista escribía en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Jamás te olvides de lo que Dios ha hecho. No permitas que tu memoria sea porosa para el olvido. Recordá siempre que Dios te ha mirado con misericordia, con agrado, que ha extendido su bondad sobre vos y por eso estás aquí en esta jornada. Y ahora en esta mañana tan especial, delante nuestro tenemos una mesa. Es Él el que adereza mesa. Es Él el que nos invita, el que nos convoca a participar, a tener este tiempo de comunión. Y este acontecimiento fue algo que
el apóstol Pablo nos relata de una manera interesante allí en la